Buenos días, mis hermanos. Saludos y bendiciones para todos. Les habla el pastor Jacobo Beomón y agradecido a Dios por ya este último tema en este tiempo de celebración de la fiesta de Pentecostés 2020. Gracias al Señor por cada una de las enseñanzas que se han venido impartiendo y confiando en Él de que nuestras vidas nunca más serán las mismas. En tal sentido, mis hermanos, vamos entonces ya en este último tema y quiero compartir con ustedes la enseñanza titulada La iglesia que se edifica a través de los dones del Espíritu Santo. Y quisiera, por favor, que me acompañaran en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Dice lo siguiente: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. Aquí, mis hermanos, el apóstol Pablo viene atrás desde los capítulos 12, hablando acerca de los dones espirituales, el capítulo 13 que habla sobre la preeminencia del amor, y el capítulo 14 que viene entonces el apóstol a explicar acerca de esta operación de los dones en medio de la iglesia. Dice el versículo 1 que debemos nuevamente seguir el amor. Ya esto lo había dicho en el capítulo 13, cuando habla exactamente del amor y de una manera muy detallada de qué es el amor de Dios en nuestras vidas, el amor de Dios manifestándose a través de nuestro carácter. Y comienza diciendo: seguid el amor. Y este tema es sumamente importante porque los dones del Espíritu no van a ministrar y no van a edificar a la iglesia a menos que se hagan a través del amor. Es por amor que nosotros debemos ministrar. Es por amor que nosotros extendemos nuestras manos. Los dones son capacidades que el Espíritu Santo da a los creyentes para poder llevar a cabo la obra de Dios en nuestras vidas. Pero sin el amor, ninguno de estos dones va a tener la eficiencia y va a tener realmente el impacto de crecimiento, de edificación sobre el cuerpo de Cristo. Entonces dice el apóstol que debemos seguir el amor como la base de todas las cosas, y que debemos procurar los dones espirituales. Y esto es muy importante. O sea, dice acá que el creyente debe anhelar, y aunque es el Señor quien da los dones espirituales como Él quiere, y así lo dice en el capítulo 12, en el versículo 7, dice la palabra: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero a pesar de que Dios hace esta repartición y lo hace como es su voluntad, el apóstol Pablo le dice acá a los creyentes que deben procurar los dones espirituales, pero que dentro de los dones espirituales debemos anhelar los mejores. ¿Y cuáles son los mejores? No es porque uno sea más importante que el otro, sino se refiere a aquellos que directamente contribuyen a la edificación de la iglesia. Y uno de esos dones es la profecía. La profecía. Entonces, dice acá que el apóstol Pablo, hablando del don de lenguas posteriormente, porque el don de lenguas se parece al don de profecía. Cuando las lenguas tienen interpretación, actúan como el don de profecía. O sea, donde Dios trae una revelación de su palabra, o donde Dios puede traer una palabra de ciencia, un conocimiento de algo en particular, o Dios trae una palabra de sabiduría. Entonces, dice acá el apóstol que si
El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y aquí vemos tres características de lo que realmente provee la profecía de Dios, la profecía dada desde el Espíritu Santo. Dice acá que provee edificación, exhortación y consolación. Si nosotros no vemos presente estos tres elementos dentro de una profecía, realmente pensamos que es dudosa su procedencia y debemos nosotros ser muy exhaustivos al momento de evaluar la profecía. Algo muy importante también acá que quiero hacer mención, puesto que el apóstol Pablo habla de las lenguas. Y las lenguas ha sido un tema muy controversial entre algunas iglesias. Hay iglesias que no creen en la manifestación del don de lenguas. Hay iglesias que solamente, o hermanos estudiosos en la palabra, que solamente atribuyen al momento en que en Hechos capítulo 2 vino el bautismo del Espíritu Santo, y cuando ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, realmente la traducción ahí era en otros idiomas, y fue ciertamente así. En ese momento se manifestó el don, pero hablado en otros idiomas, puesto que en ese momento en Jerusalén se encontraban personas de diferentes nacionalidades juntos allí, y cada uno le oía hablar en su propio idioma las maravillas de Dios. Pero la palabra dice acá en este capítulo 14 que sí hay dones que no se tratan de otros idiomas, puesto dice que habla misterios del Espíritu, y está diciendo que le habla a Dios, sino a Dios pues nadie le entiende. Si fuera en otro idioma, habría alguien que le entendiese, alguna persona propia de ese idioma, pero aquí dice que nadie le entiende. Nosotros como iglesia, la familia del Grupo Cristiano Apostólico, sí creemos en el don de lenguas. Creemos en la manifestación del don de lenguas y creemos que es para edificación propia del creyente. Y cuando tiene interpretación, es para edificación del cuerpo de Cristo. Pues bien, vamos a seguir leyendo entonces. Versículo 5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y nuevamente, mis hermanos, el apóstol Pablo da como punto central dentro de la operación de los dones dentro de la iglesia el aspecto de la edificación. O sea, los dones no son como algo exclusivo, como algo personal, no. Los dones tienen como fin edificar a la iglesia. El don de lengua edificado personalmente no es un fin en sí mismo, para mí solo, sino es para que mi vida sea edificada, para yo poder edificar entonces a la iglesia. Y dice acá el apóstol que él quisiera que muchas más personas hablasen en lengua. Por supuesto, si hablar en lenguas es edificarse uno a sí mismo, entonces el don de lenguas es necesario para que nosotros nos edifiquemos. Pero dice que el de la profecía es mayor. ¿Y por qué es mayor? Porque edifica a la iglesia. Seguimos, versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Entonces, aquí hay un punto importante nuevamente. Dice que
la lengua no es que no es necesaria, es necesaria. Y es parte del bautismo del Espíritu Santo porque es para edificación propia. Yo le invito a usted, si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y usted habla en lenguas, pero usted no hace uso de las lenguas, usted necesita hacerlo cada día. Usted necesita orar y orar en lenguas, orar en el Espíritu. Usted necesita ser edificado a sí mismo. Nosotros muchas veces pensamos que la oración solamente es para edificar a otros, pero la oración tiene que tener el componente para que la persona se edifique a sí misma. Y eso lo hace a través del don de lenguas. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted debe pedirle al Señor por cuanto es una promesa para todos aquellos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Hay muchas cosas, mis hermanos, que pueden impedir el bautismo del Espíritu Santo. A veces hay incredulidad, a veces hay escepticismo, o hay cosas que nos han enseñado o hemos aprendido en otros lugares que se han convertido en obstáculos para que el Espíritu Santo pueda fluir con toda normalidad en nosotros y a través de nosotros. Yo le invito a usted, si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y usted habla en lenguas, pero usted no hace uso de las lenguas, usted necesita hacerlo cada día. Usted necesita orar y orar en lenguas, orar en el Espíritu. Usted necesita ser edificado a sí mismo. Nosotros muchas veces pensamos que la oración solamente es para edificar a otros, pero la oración tiene que tener el componente para que la persona se edifique a sí misma. Y eso lo hace a través del don de lenguas. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted debe pedirle al Señor por cuanto es una promesa para todos aquellos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Hay muchas cosas, mis hermanos, que pueden impedir el bautismo del Espíritu Santo. A veces hay incredulidad, a veces hay escepticismo, o hay cosas que nos han enseñado o hemos aprendido en otros lugares que se han convertido en obstáculos para que el Espíritu Santo pueda fluir con toda normalidad en nosotros y a través de nosotros. Pero por eso que es importante que nosotros le pidamos al Señor: Señor, yo quiero todo lo que la palabra dice que tú tienes para tus hijos. No te pido más, no te pido menos. Te pido todo lo que dice acá que tú has provisto para tus hijos, para tu pueblo. Pues bien, mis hermanos, dice entonces acá que si alguno habla en lenguas, ¿de qué aprovechará si no lo hace con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Entonces, este es un componente que tiene la profecía. Cuando la profecía llega a la iglesia, lo hace con una revelación o con una palabra de ciencia o con profecía o con doctrina. Fíjense bien que aquí hay elementos específicos que alimentan a la iglesia, que edifican a la iglesia. Nosotros muchas veces cuando escuchamos la palabra profecía, a veces nuestra mente se va a predecir el futuro acerca de algo. Y por eso es que nosotros no creemos, muchos no creen en la profecía, porque creen que solamente son como personas que van a predecir el futuro, como lo hace cualquier otra persona, un astrólogo, un mago. Pero no, mis hermanos, el don de profecía no tiene nada que ver con eso. El don de profecía es para edificar a la iglesia. Amén. Vamos entonces a continuar en el versículo 12. Continuamos acá donde dice en el versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, bueno, igualmente, mis hermanos, no es que los dones espirituales, y en este caso el don de lenguas o la profecía, vengan a causar confusión o vengan a causar otro tipo de situación que no sea la de edificación para la iglesia. Por eso que el apóstol Pablo está aquí determinando exactamente el propósito del don y cómo debe ser la administración del mismo para que no haya confusión ni distracción,
para que no nos vayamos por otro lado, sino que realmente estemos enfocados en cuanto al uso de los dones espirituales. Pues bien, mis hermanos, seguimos, versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Nuevamente, el apóstol Pablo habla de que los dones traen propósito, traen significado a la iglesia. Y dice acá el versículo 12, ustedes que anheláis los dones espirituales. Para todo hijo e hija de Dios que desea con todo su corazón servir al Señor, el anhelo de los dones espirituales es algo muy, muy importante. Puesto que aquí está muy claro, mis hermanos, que la obra del Señor no puede ser llevada a nuestras propias fuerzas. La obra del Señor no se lleva tan solo por buena intención. Nosotros necesitamos de la capacidad divina y necesitamos saber cómo administrar los dones espirituales para que sean de provecho para toda la congregación. Dice el versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Maravilloso esto, ¿no? Porque no solamente dice acá el que habla en lenguas, sino que dice que el que habla en lenguas pida más allá, pídale a Dios poder interpretarlas. Y el Espíritu Santo hace estas cosas. Pero qué tremendo, mis hermanos, que cuando dice que si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. O sea, cuando usted y yo oramos con el don de lenguas, nuestro espíritu está orando. Y por supuesto nos estamos edificando, pero el entendimiento, dice acá, queda sin fruto. Acuérdense que el fin de los dones, principalmente, mayormente, es para edificación de la iglesia. Y dice, ¿qué pues? ¿Voy a orar con el espíritu? Sí, lo voy a hacer, pero también voy a orar con el entendimiento. Y por supuesto, también hay oración con el entendimiento en el espíritu. No es que si oro en el espíritu, no es que si estoy orando con el entendimiento, no por eso, no es que no lo esté haciendo en el espíritu, no. Yo puedo orar con el entendimiento guiado por el Espíritu Santo. Pero dice acá algo muy importante, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y qué hermosa la alabanza, porque aquí estamos hablando de la alabanza y la adoración. Y es que la adoración en espíritu también incluye hacerlo en lenguas, ¿sí? Es más, muchas de las manifestaciones del cántico nuevo también son a través de las lenguas. Hay cántico nuevo que también es a través del entendimiento. Pero de todas las cosas, en lenguas y con el entendimiento, la iglesia tiene que ser edificada. Y lo más importante, mis hermanos, es que no tenemos por qué abstenernos de ninguna de ellas. No se trata de orar todo en lenguas o de orar todo con el entendimiento. Se trata de un balance. Se trata de hacer uso de los recursos espirituales con que el Espíritu Santo nos ha capacitado para ser una iglesia que camina con Él, que camina en su entendimiento. Versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia,
pero maduros en el modo de pensar. Qué interesante esto, amados hermanos. Fíjense cómo el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia en Corintios, porque ellos tenían problemas de división. Ellos tenían dones, pero no tenían madurez en el carácter. Y quizás, mis hermanos, para ellos era mucho más importante, o quizás era mucho más notorio aquel que hablaba en lenguas, aunque los demás no entendieran, aunque los demás no fueran edificados. Pero el apóstol Pablo está diciendo, no, hermanos, no. Siempre usted debe orar en el Espíritu, hágalo en lenguas, pero también hágalo con entendimiento. Y hacer uso de ese balance es madurez. Y por eso le dice el apóstol, no seáis niños en la forma de pensar. No crean ustedes porque están alabando en el Espíritu o porque están orando en lenguas, ustedes vienen a ser más espirituales que otros que lo están haciendo con entendimiento. No, mis hermanos, no seamos niños en esta forma de pensar o de ver las cosas de esta manera, sino que seamos adultos, maduros en la manera de pensar. ¿Y qué hace una persona madura en Cristo? Una persona madura piensa no solamente en edificarse a sí misma, sino piensa en edificar a la iglesia entera. Pues bien, mis hermanos, en el nombre de Jesús, amén. Vamos entonces, versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entra indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencidos, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¡Qué maravilloso esto! Igualmente, mis hermanos, dice acá el valor de la profecía. Y el valor de la profecía hace que a través de una revelación o una palabra de ciencia o a través de la doctrina, entonces lo oculto del corazón se haga manifiesto. Y todos sabemos, mis hermanos, y hemos sido nosotros testigos de cómo la palabra de Dios escudriña aún lo más profundo del corazón de los hombres. Y todo esto ocurre cuando alguien, a través del don de profecía, está dando una enseñanza. No es lo mismo que un maestro de una enseñanza a que lo haga un profeta. El maestro es sumamente importante por cuanto va a revelar el significado de la doctrina. Pero puede ser que cuando un profeta traiga una palabra de la doctrina a través de la proclamación o de la predicación, puede ser, mis hermanos, que Dios use esa palabra para develar los corazones. Y allí va a tener un valor de ministración en cuanto a libertad, en cuanto a sanidad de la persona que se encuentra allí. Pues bien, dice el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces, de manera, mis hermanos, que vemos que los dones puestos por el Espíritu Santo en cada uno de sus hijos son para edificación de la iglesia. Y cada uno de estos dones en conjunto hace, mis hermanos, que el cuerpo de Cristo pueda crecer, pueda avanzar y de una forma muy, muy especial pueda cumplir con la misión que nos fue dada a través de la Gran Comisión. Entonces, mis hermanos, para todos nosotros en esta celebración de fiesta de Pentecostés, sigamos orando y sigamos pidiendo al Espíritu Santo que nos siga llenando de su presencia. Sigamos pidiendo, Señor, lléname de ti. Señor, quiero que actives los dones que has puesto dentro de mí. El apóstol Pablo le decía a su joven discípulo Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos.
O sea, esto quiere decir de que muchos han recibido los dones espirituales, pero el fuego de los mismos se ha venido apagando. Y apagando por falta de oración, por falta de entrega, de santidad, de compromiso con el Señor. Pero estamos, mis hermanos, en un tiempo de restauración. Así que vamos a pedirle al Señor que nuevamente encienda la llama, el fuego de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Que se activen los dones espirituales. Que la iglesia vuelva a caminar en el Espíritu. Que la iglesia vuelva nuevamente a levantarse, pero esta vez guiada por el Señor. Y así, mis hermanos, veremos que podemos cumplir con la gran comisión antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y prepararnos, mi hermano, como una esposa bien dispuesta a que Él venga el novio a buscarla. Así que bueno, les invito a que hagamos una oración en el nombre de Jesús, rogando al Espíritu Santo para que su vida venga sobre nosotros. Amado Dios, gracias en esta mañana, en este día ya, mi Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu amor, por tu bondad. Gracias, amado Espíritu Santo, por bendecir nuestras vidas. Gracias por darnos la oportunidad, Espíritu de Dios, de ver lo que dice tu palabra y de sentir este anhelo y este deseo de ser llenos de ti, Espíritu Santo. Te pedimos, mi Señor, que tú avives el fuego de cada don que nos has dado. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú bautices a aquellos que aún no te han recibido, mi Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos levantes, que tú nos llenes de ti, mi Señor. Te pedimos que nos transformes, que la iglesia pueda levantarse, mi Señor. Que este Pentecostés sea para nosotros el inicio, el volver a comenzar contigo, Espíritu Santo, cada día, mi Señor. Gracias, Padre mío. Rogamos que la iglesia sea edificada, que por la manifestación de tus dones a través de cada uno de los miembros seamos plenamente edificados. Como lo dice, Señor, nuestra declaración de propósitos, que estamos edificando una familia que conoce, cree y practica lo que dice Dios. En tu santo nombre, Jesús, muchísimas gracias, amado Rey. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Un abrazo y bendiciones para todos.